Doctor. Profe, sí me puedo anotar la asistencia, es que no sé si le dije al Sí, sí, inicio. sí le puse. Ya, chévere, doc, gracias. Ya subió el taller. Sí, doc, gracias. Ya, listo. Cierro el taller. Muy bien. Ya, ahora sí. Para explorar el tendón del bíceps, nosotros vamos a colocar al paciente sentado, ¿ya? O con el codo supino, y tenemos que tener el codo flexionado a 90 grados. Vamos a poner el antebrazo en una ligera rotación externa para poder centrar el tendón del bíceps en la corredera bicipital, tal cual lo ven aquí en la imagen. Tienen que explorarlo tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal sobre toda la corredera. Vamos a ver un tendón que será redondo, hiperecogénico, bastante centrado, y vamos a hacer un corte longitudinal siguiendo el trayecto hacia la porción proximal, es decir, hasta la inserción glenoidea. Tenemos que revisar toda esta sección. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Nosotros vamos a ver un tendón que estará bien centrado dentro de la corredera bicipital. Vamos a ver que ambas paredes óseas van a estar simétricas y vamos a ver el tendón en su interior. Este tendón va a ser hiperecogénico, vamos a verlo fibrilar, rodeado de incluso una pequeña cantidad de líquido fisiológico, ¿ya? Y vamos a ver que llegará hasta la polea bicipital y que se va a poder visualizar como bandas hiperecogénicas. ¿Cuáles van a ser las claves para que puedan diferenciarlo? Recuerden que si ustedes tienen un paciente con una tendinopatía, van a evidenciar que dicho tendón estará engrosado de forma difusa e incluso que va a cambiar su hipocogenicidad. Vamos a ver que tendrá, si tiene una luxación, ese tendón se va a salir o se va a desplazar de la corredera bicipital, tanto hacia la región medial o tal vez, ya rara vez, en la región externa o lateral. Este de aquí, siempre cuando nosotros realicemos la maniobra de movimiento, rotación interna y externa, podríamos encontrar la luxación de dicho tendón. Vamos a encontrar, por ejemplo, una ruptura que la corredera bicipital va a estar vacía, y si es una ruptura completa vamos a encontrar el signo de Popeye. Miren aquí. Aquí podemos ver cómo está la corredera bicipital, el tubérculo mayor, tubérculo menor, y podemos encontrar aquí la corredera. Incluso podemos encontrar el subescapular que va a estar en contacto con el tubérculo menor. Miren aquí, este es el ligamento coracohumeral que va a recubrir el tendón, y miren cómo al movimiento encontramos el tendón del bíceps. ¿Sí ven? Miren cómo lo está recorriendo. ¿Sí ven? Está subiendo. Miren cómo se ve artefacto de anisotropía, es decir, se ve hipocogénico, pero se va arreglando con una buena angulación e insunación. ¿Sí ven? Presta atención. Para realizar un examen ecográfico del tendón del bíceps se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético. El paciente permanece sentado con la palma de la mano hacia arriba sobre la rodilla. El transductor se coloca en posición transversal sobre la cabeza del húmero, con el marcador de orientación dirigido hacia la derecha del paciente. El músculo deltoides se ve como la estructura más superficial. Las tuberosidades mayor y menor del húmero, hiperecoicas y brillantes, rodean el tendón del bíceps de forma ovalada. El ligamento transverso del húmero que cubre el tendón del bíceps puede verse como una fina línea brillante. El tendón del bíceps se ve en el surco bicipital y puede aparecer artificialmente brillante u oscuro debido a la anisotropía que se produce si el transductor oscila sobre el tendón. El transductor debe desplazarse hacia la parte inferior del brazo para evaluar el tendón hasta la unión músculo-tendinosa y la inserción del tendón del pectoral mayor. El transductor se devuelve a la posición inicial en el surco bicipital y se rota 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para obtener una vista del eje largo del tendón. El tendón fibrilar debe escanearse en sentido proximal a distal respecto a la unión músculo-tendinosa. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de las bursas. Tenemos la bursa subacromio subdeltoidea, la cual se va a encontrar entre el tendón del supraespinoso y el músculo deltoides. Este de aquí vamos a ver que se extenderá en la porción lateral hasta la inserción del deltoides en el húmero. ¿Sí ven? Aquí está la bursa.
¿Qué debemos encontrar cuando nosotros realicemos la ecografía? La normalidad es que no se visualice la bursa o que la veamos como una fina línea hipoecoica que medirá menos de 2 milímetros. Recuerden eso. Incluso podríamos encontrar una mínima cantidad de líquido fisiológico que ayuda a la lubricación de estas dos estructuras y permite el movimiento. También podemos visualizarla mejor en un eje largo sobre el supraespinoso. ¿Cuál va a ser la importancia que nosotros realicemos la bursa? Esto de aquí va a ser una de las primeras estructuras que se van a inflamar cuando hay un síndrome del pinzamiento. Además de que tenemos que tratar de ver el grosor de la bursa y si hay algún tipo de distensión o presencia de líquido en esta sección. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por ejemplo, el líquido de la bursa o líquido bursal va a ser compresible, no va a tener vascularidad, lo cual no debemos de confundir con un espacio entre los tendones por alguna anisotropía. Ya hemos visto las bursas que tenemos en el hombro, ahora vamos a estudiarlas con ecografía. Vamos a empezar por la más importante de todas, que es la bursa subacromio-subdeltoidea. Esta unión entre la bursa subacromial y la bursa subdeltoidea, ¿de acuerdo? Bueno, para ver esta bursa vamos a empezar en el eje longitudinal del supraespinoso. Para ello vamos a colocar al paciente en la posición de Crash modificada o posición 2 y poner la sonda prácticamente vertical con una pequeña angulación sobre el supraespinoso justo aquí en la zona más anterior de la esfera esa que va a tener el hombro, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, vamos a obtener esta imagen del supraespinoso en su eje longitudinal. Lo primero que quiero llamar la atención es la cortical de la cabeza humeral y la zona de la huella insertiva que hemos visto antes del húmero, ¿de acuerdo? Encima vamos a atender el tendón del supraespinoso. Llamaros la atención sobre esta sombra que veis aquí a la derecha, que va a ser el acromion. Y hemos dicho que la bursa subacromial-subdeltoidea va a estar anclada por arriba al deltoides, por lo tanto estará profunda al deltoides. El deltoides lo vamos a ver aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Os quiero llamar la atención sobre esta doble línea ecogénica que veis aquí, que una sería la parte más superficial de la bursa que va a estar pegada, anclada a la fascia profunda del deltoides, mientras que otra sería la parte profunda de la bursa que va a estar pegada, anclada al supraespinoso, ¿vale? Por lo tanto, las paredes de la bursa serían estas de aquí. Realmente estas paredes cuesta verlas con ecografía, pero lo que sí que vamos a poder ver es esa línea que tenemos aquí, anecoica o hipoecoica, que sigue por aquí, que sigue por aquí, que sigue por aquí. Esa línea que veis aquí, ese es el contenido de la bursa, que en condiciones normales tiene que tener un aspecto como este, bien definida, anecoico, muy fino, ¿de acuerdo? En otras condiciones serían patológicas, serían un engrosamiento de la bursa o una bursitis. Si giramos la sonda 90 grados, vamos a poder ver lo mismo, pero en eje corto. Entonces, lo primero que distinguimos aquí es el tendón del supraespinoso. Ahí lejos vais a poder ver el tendón de la porción larga del bíceps. En superficie veremos el músculo deltoides. Y de nuevo os llamo la atención sobre esta doble línea hiperecoica con ese contenido anecoico en su interior, ¿vale? Fijaros bien en esa doble línea hiperecoica, una pegadita al deltoides, otra muy pegada al tendón del supraespinoso y esa línea muy finita, anecoica o muy hipoecoica en su interior, que será el contenido de la bursa. En condiciones normales, con este aspecto. Bueno, ¿qué pasa cuando es patológico? Pues en ocasiones os he dicho que la bursa va a llegar, fijaros, hasta esta zona del tubérculo mayor o la tuberosidad mayor del húmero, ¿vale? Entonces, no os olvidéis cuando sospecháis que puede haber una bursitis, hacer un screening hasta esa zona. Fijaros en este caso como el contenido de la bursa, en este caso que es patológico, se ve más allá del tendón supraespinoso, se ve en la zona de la tuberosidad mayor, en la parte lateral de la tuberosidad mayor. Y también recordaros que cuando la vemos patológica también podemos verla incluso cubriendo, como en este caso, la porción larga del bíceps y la parte más craneal del subescapular. Aquí tenéis cómo está cubriendo el tendón de la porción larga del bíceps. Estos dos casos últimos son patológicos, os los traigo para que veáis hasta dónde llega la bursa subacromial-subdeltoidea. Muy bien, ahora vamos a hablar de la bursa coracobraquial. Recordemos que en la anatomía hemos visto que la bursa coracobraquial tiene tres particularidades. Inferior caudal a la apófisis coracoides,
profunda al músculo coracobraquial y superficial al tendón del subescapular o músculo del subescapular. Por lo tanto, esta bursa va a estar entre coracobraquial y tendón del subescapular, por debajo de la coracoides. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, sabiendo esto, colocamos la sonda en eje corto y aquí tenemos la zona de la tuberosidad menor, este sería el subescapular, y vamos viendo que aquí, justo en la parte más medial, por encima del tendón del subescapular, tengo líquido que además va a estar, ahí lo veis, debajo, ahí está, debajo del coracobraquial. Este es coracobraquial y ese es el líquido que tengo debajo, ¿vale? Además, incluso en este caso, veo que se comunica y que se va más hacia allá, como veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí lo que tengo es que esta se está comunicando con la bursa subacromiosdeltoidea. Por lo tanto, en la parte de aquí, esto de aquí arriba es bursa subacromiosdeltoidea, pero esta parte de aquí abajo que tenéis metiéndose aquí, ¿vale? Esa parte es bursa coracobraquial. Lo vais a entender mejor cuando lo veamos en ese eje longitudinal, porque acordaos que hay que ver los dos ejes, ¿vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Este es el corte de resonancia magnética, aquí tenéis. Upa, quito parado. Vale. Aquí tenéis, fijaros cómo, voy un momento para atrás, ahí. Fijaros cómo debajo del subescapular, del coracobraquial, perdón, tengo la bursa. Y este es el tendón del subescapular y fijaros cómo la bursa está entre ambos, entre el coracobraquial y el subescapular. Vamos a ver el vídeo, ahí tenéis ese líquido por encima, anterior al subescapular, por debajo del coracobraquial, ¿vale? Entonces, aquí lo veis muy bien en la imagen de la resonancia magnética, cómo el líquido está por delante del subescapular, por debajo del coracobraquial. Esta es la bursa coracobraquial. Y ahora nos falta por ver la bursa subcoracoidea, que se parece mucho a la coracobraquial. La diferencia fundamental es que su localización es más craneal, ¿vale? Fijaos que esta bursa subcoracoidea está debajo de la coracoides. Entonces va a estar, más que delante del subescapular, va a estar craneal al subescapular y metida en profundidad debajo de la coracoides. Por lo tanto, va a ser más difícil de ver con ecografía. Y me voy a tener que situar sobre la coracoides y ahí justo voy a ver un poquito de líquido, ¿vale? En cuanto baje más hacia abajo, ya no se va a continuar, porque ya sería el lugar de la bursa coracobraquial, sino que va a estar en la parte más craneal del subescapular. En el eje longitudinal lo vais a poder distinguir ahí muy bien, fijaros cómo se ve que la bursa está a este nivel y se introduce por debajo de la coracoides. Aquí os pongo una imagen de resonancia magnética de esta misma bursa, ahí la tenéis, cómo está metiéndose hacia adentro, hacia profunda, hacia la coracoides, por encima craneal al tendón del subescapular. No se continúa por aquí adelante, que es lo que haría la bursa coracobraquial. Vale. Por último, de la bursa subescapular no tengo ejemplos porque es difícil de ver con ecografía, no es tan frecuente y digamos que sepáis que esa bursa se encontraría a este nivel, profunda al subescapular y un poquito más medial, ¿vale? Estaría concretamente a este nivel, ¿vale? Justo más allá. Entonces, insisto, no tengo ejemplos y en condiciones normales no es visible, pero más o menos para que os situéis, yo creo que con esto ya podemos ir apañando, ¿vale? Recordad que la bursitis, el líquido en la bursa subcoracoidea podría ser un poquito fisiológico, sin embargo, líquido en la coracobraquial no. Pues hasta aquí las bursas con la ecografía. Vamos a pasar ahora a la parte de la demo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la sección del brazo. Vamos a hablar brevemente acerca de la musculatura que vamos a encontrar. Vamos a tener en el compartimento anterior, que estará conformado por el bíceps braquial y por el músculo braquial. El bíceps braquial va a tener su origen en la cabeza corta en la apófisis coracoide, como podemos verlo aquí en la imagen, y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo. Ya, por lo general, el que vamos a explorar en la corredera bicipital va a ser la cabeza larga. Esta de aquí va a llegar hasta su inserción en la tuberosidad radial, como vemos aquí abajo. La función del bíceps va a ser la flexión del codo y la supinación. Entonces, también tenemos en la porción posterior, en la cara anterior del brazo, vamos a tener el músculo braquial, el cual se va a originar en la cara anterior distal del húmero y se va a insertar hasta la apófisis coracoide de la ulna.
También vamos a tener como función principal de la flexión primaria del codo. De ahí, en la porción posterior, vamos a tener el tríceps braquial, el cual va a tener como origen la cabeza larga en la escápula y también vamos a ver en la región infraglenoidea. Vamos a ver que la cabeza lateral y la medial va a estar cerca del húmero. Vamos a tener que su inserción va a llegar hasta el olecranon en la porción posterior y la función de dicho tendón va a ser la extensión del codo. ¿Cuál va a ser la anatomía del brazo que vamos a revisar? Recuerden, vamos a tener de referencia las estructuras óseas. En específico, vamos a encontrar el húmero, vamos a ver la diáfisis del húmero y vamos a tener en la sección del codo el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Esto de aquí también vamos a encontrar el surco radial posterior en la porción posterior, claro está. Y vamos a tener también que localizar el nervio radial y la musculatura. Claro está que nosotros no vamos a enfocarnos en eso, sino en la descripción de la relación anatómica en dichas estructuras y ver si no hay tendinopatía. Vamos a ver que su paquete neurovascular en esta sección vamos a tener la arteria braquial, la cual va a tener sus ramas, tanto radial y ulnar. Vamos a tener las venas braquiales, las cuales van a ir de par, van a ser satélites. Vamos a tener el nervio mediano, el cual va a estar medial a la arteria braquial en el tercio medio. Y vamos a tener el nervio musculocutáneo. Este, en cambio, va a atravesar el coracobraquial y emerge entre el tríceps y el braquial. También vamos a tener el nervio radial que va a pasar por el surco radial en la cara posterior. ¿Cuáles van a ser las relaciones neurovasculares que podríamos tener aquí? Vamos a tener la relación anteria en nervio mediano. Vamos a ver que el mediano va a discurrir de la porción medial a la arteria braquial en la mayoría de sus trayectos. Vamos a ver que esta sección va a ser importante para realizar bloqueos ecoguiados y una cirugía del brazo. Aquí podemos ver la distribución de los distintos nervios. Vamos a ver la relación del nervio radial. Este de aquí, en cambio, va a pasar por el surco radial en la cara posterior del húmero. Esta de aquí va a estar acompañada por la arteria braquial profunda. Este de aquí va a ser visible al momento que realicemos una ecografía posterior. La vamos a visualizar como una estructura ovalada, hipoecoica, que vamos a encontrar un patrón fascicular como en panal de abeja. Vamos a ver que es importante revisarlo porque en estas secciones podría ser un sitio de atrapamiento del nervio mediano o del radial en el surco radial. ¿Cómo vamos a explorar el tendón del bíceps braquial? Ustedes van a colocar al paciente acostado en decúbito supino con el brazo en ligera abducción. Podemos tener el codo extendido o semiflexionado. Vamos a realizar varios cortes. Vamos a hacer corte transversal y corte longitudinal. En el corte transversal vamos a hacer un barrido desde la corredera bicipital hasta la porción distal. En el corte longitudinal tenemos que seguir las fibras ya para ver hasta la unión miotendinosa. ¿Sí ven? Vamos a ver el hallazgo normal de esta fibra es que se vea como en patrón de pluma. Ya debe verse homogéneo. Vamos a ver que el tendón distal va a verse fibrilar e hiperecogénico y no vamos a encontrar colecciones peritendinosas en esta sección. Vamos a también, para poder diferenciarlo, tenemos que ver el nervio mediano que lucirá un patrón fascicular no fibrilar y se va a mantener redondo en todas las posiciones. En el caso de la vena braquial, esta va a ser compresible y colapsable al momento de que ustedes presionen con el transductor. Presten atención aquí. Para realizar un examen ecográfico del bíceps distal, se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético. El paciente se coloca en decúbito supino con el codo extendido y el antebrazo en supinación máxima. El transductor se coloca sobre el antebrazo proximal, de manera longitudinal, con el marcador de orientación dirigido hacia la cabeza del paciente. El tendón distal del bíceps aparece como una estructura de patrón fibrilar hiperecoica que se superpone al músculo braquial estriado hipoecoico. El cóndilo humeral puede verse como una estructura curvada hiperecoica brillante en la parte profunda de la ecografía. La almohadilla grasa anterior recubre la fosa coronoidea, que aparece como una estructura en forma de V junto al cóndilo.
El transductor se traslada lentamente hacia la parte inferior del antebrazo para visualizar la inserción del tendón en la tuberosidad del radio. La cabeza del radio aparece como una estructura hiperecoica brillante, con una superficie redonda. Ahora, vamos a hablar acerca del músculo braquial. ¿Cómo lo vamos a explorar? Vamos a explorar en el eje corto y en el eje largo, en el tercio distal del brazo. Este músculo va a encontrarse profundo al bíceps. Deberíamos verlo con un patrón homogéneo, no debería tener colecciones alrededor, y vamos a ver que se identificará en la apófisis coronoide de la ulna. ¿Cuál va a ser la importancia clínica de esto? Este músculo, debido a su tamaño, va a ser un sitio frecuente de desgarros en los atletas, porque va a realizarse contracciones excéntricas. Aquí también podemos evaluar en el caso de que haya hematomas postraumáticos en los pacientes. De exploración haremos un corte de referencia a la altura del cartílago humeral para visualizar las siguientes masas musculares. Localizamos ese cartílago viendo la zona de la tróclea y la zona más del cóndilo, con lo cual la masa muscular que nos aparece por encima será el músculo braquial anterior. Y por encima un tendón que será el bíceps. Medial, la arteria braquial, veis cómo late. Si vamos más medial, músculo, pronador redondo y nervio mediano. ¿Cómo vamos a explorar el tríceps braquial? Para esto nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito prono. Nos colocamos boca abajo al paciente o hacemos que coloque el brazo apoyado sobre la camilla. Tiene que tener una flexión ligera. ¿Cómo vamos a explorarlo? Tenemos que hacer cortes tanto en eje largo como en eje corto de la región posterior del brazo hasta su inserción en el olecrano. Miren aquí cómo llega el músculo del tríceps. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales aquí? Vamos a encontrar que el tendón se verá fibrilar, no tendrá engrosamientos y no tendrá áreas de hipoecogenicidad. Tampoco deberíamos encontrar líquido en esta sección, ¿ya? Porque aquí también se encuentra la bursa olecraniana. Cuando nosotros realicemos la exploración, tenemos que evaluar el engrosamiento o discontinuidad en el caso de que haya alguna sospecha de rotura. También podríamos buscar el caso de calcificaciones si el paciente ya tenía una tendinopatía crónica. Aquí podemos ver un corte longitudinal y un corte transverso. Miren. Aquí podemos ver la imagen, la mejor inserción. Miren cómo aquí está el tendón del tríceps. Todo esto es el músculo. Esta es la unión miotendinosa, lo mismo que van a buscar en los otros tendones. Y miren cómo se va a insertar hasta el olecrano. Posterior a eso, vamos a tener la fosa olecraniana, en donde vamos a tener un tejido graso que también se podría inflamar. También podríamos encontrar en esta sección, ya más hacia la sección, la parte del codo, podremos encontrar una bursa, que es la bursa del codo. Esa es la que podemos ver en ciertos pacientes como una tumefacción que hay en el codo. Aquí tenemos otra imagen. Miren aquí cómo buscamos el nervio cubital. ¿Sí ven? Aquí en el surco cubital, miren cómo se ve como un patrón fascicular. Miren, puros puntitos, ya como si fuera un panal de abeja. ¿Sí ven? ¿Cuál va a ser la anatomía del codo? Vamos a tener una visión global. Recuerden, el codo va a tener varias articulaciones. Va a tener la articulación húmero-cúbito, en el cual va a servirnos para realizar el movimiento de flexión y extensión. Ya tenemos la articulación húmero-radial o capitelar, la cual va a dejar que el brazo realice un movimiento de flexión, de extensión y de rotación. Y tenemos la articulación radiocúbito proximal, lo cual nos va a ayudar a hacer la pronosupinación, que es la rotación del brazo sobre sí mismo. ¿Cuáles van a ser las referencias óseas? Eso es muy importante. Vamos a tener la cabeza distal del húmero, si ven, la porción distal. Esto lo vamos a evidenciar. Vamos a encontrar la epitróclea medial y el epicóndilo lateral. También aquí vamos a encontrar la tróclea y el capítulo. Vamos a tener la ulna, la cual vamos a encontrar el olecrano, la apófisis coronoide, ¿ya? Y también vamos a tener el radio, el cual va a tener la cabeza radial
la cual puede ser incluso palpable al momento de que ustedes realicen la rotación. Miren, aquí está el radio, aquí está el cúbito, y cuando realizan la pronosupinación, esta articulación gira hacia el lado de acá. Esto es importante porque ustedes van a hacer una exploración dinámica en la que el paciente gire la palma de la mano en pronación y en supinación. ¿Qué relaciones pueden tener aquí importantes? Por ejemplo, el nervio cubital va a estar posterior a la epitróclea en el túnel cubital. Vamos a tener el nervio radial que va a estar lateral al capítulo y la bifurcación al nervio interóseo posterior y al ramo superficial. También vamos a encontrar aquí los tendones de los flexores, los cuales se van a insertar en la epitróclea y en el epicóndilo junto a los extensores también, respectivamente en cada lado. ¿Cuáles van a ser las estructuras principales que vamos a valorar? Primero, en la sección del codo vamos a dividirla en 4 compartimentos: anterior, medial, lateral y posterior. Vamos a encontrar primero en la cara anterior que debemos explorar el tendón distal del bíceps, donde se va a insertar en la tuberosidad radial. Vamos a revisar el músculo braquial y el tendón del mismo, que se va a insertar en la apófisis coronoide. Vamos a tener la arteria braquial que se va a bifurcar en la arteria radial y en la arteria ulnar a nivel de la fosa cubital. Vamos a encontrar también el nervio mediano, el cual se va a encontrar medial a la arteria, y el nervio radial que va a estar superficial lateral. ¿Cuáles van a ser los puntos de referencia que vamos a tener? Vamos a encontrar en la fosa cubital el triángulo entre el pronador redondo y el braquio radial. También vamos a encontrar la línea entre los epicóndilos. Vamos a tener que encontrar los epicóndilos nos va a ayudar a identificar el nivel del corte. ¿Cuáles van a ser los músculos y tendones que vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar los extensores de la muñeca, como el extensor corto extensión cubital. Se me olvidó. ¿Ya? Los músculos extensores y las inyecciones de los tendones extensores. Extensor corto radial de la muñeca, extensor corto radial largo. ¿Ya? Y el supinador. ¿Cuál ligamento vamos a tener aquí también? Vamos a tener el ligamento colateral radial y el ligamento anular del radio. Denme un momento. Ahora sí. Ya. El extensor radial corto, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, sino que está en inglés. ¿Ya? Y también vamos a encontrar el supinador que va a formar el túnel radial. Vamos a tener también los ligamentos que deben ser explorados: ligamento colateral radial y el ligamento anular del radio. Vamos a tener también que va a pasar el nervio radial, el cual va a tener su rama superficial que va a ser sensitiva y va a estar lateral al codo. También vamos a tener el nervio interóseo posterior que va a atravesar el supinador, lo cual va a dar su inervación al compartimento extensor. ¿Ven? Por acá. También vamos a tener el pronador redondo y los flexores superficiales, los cuales se van a originar en la epitróclea. Vamos a tener en este caso el ligamento colateral ulnar, el cual va a tener sus fascículos anterior, posterior y transverso. Esto de aquí, este ligamento va a ayudarnos a la estabilidad, al estrés en el movimiento valgo. Vamos a encontrar también aquí que va a pasar el nervio cubital por el túnel cubital. También este de aquí va a estar cubierto por el ligamento de Osborn. ¿Qué vamos a encontrar en el compartimento posterior? Vamos a encontrar el tríceps braquial, el cual se va a insertar en el olecrano. Vamos a encontrar la bursa holocraniana y vamos a ver que esta se encontrará a nivel subcutáneo, como está aquí. Esto de aquí va a ayudar bastante al deslizamiento del tejido. También vamos a encontrar como referencias óseas el olecrano, la fosa olecraniana y la cresta del cúbito. Miren aquí se encuentra la bursa. ¿Cómo vamos a realizar la ecografía del compartimento anterior?
Colocamos al paciente en decúbito supino con el codo en una ligera extensión de 15 a 30 grados. Vamos a colocar el antebrazo del paciente en supinación para que nos permita exponer la fosa cubital, como estamos en esta sección. Vamos a hacer planos de exploración, tanto transversal como longitudinal. En el corte transversal vamos a ubicar la arteria braquial y también, de ser posible, el nervio mediano. Pero nosotros vamos a ubicar en las estructuras musculoesqueléticas y vamos a identificar si el cartílago está con lesión, si hay alguna colección líquida o si hay algún tipo de desgarro a nivel de las inserciones de dichos tendones. A nivel longitudinal tenemos que seguir el tendón distal del bíceps hasta que veamos que se inserta en la tuberosidad del radio. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales? Deberíamos ver que el tendón del bíceps va a ser hiperecogénico, va a ser fibrilar, con una inserción continua y no debe de presentar líquido en la bursa bicipitorradial. Vamos a encontrar, en el caso de valorar nervios, vamos a encontrar un nervio mediano con un patrón en panal de abejas y con un calibre uniforme. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Si nosotros encontramos la vena o la arteria, tenemos que presionarla para ver si colapsa o no. Si colapsa, es compresión, es una vena. Si no colapsa, es nervio. En cambio, la arteria también va a mostrar pulsatilidad al Doppler. Presten atención. Para realizar un examen ecográfico de la fosa anterior del codo, se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético. El paciente se encuentra en decúbito supino, con el codo extendido sobre la mesa de exploración, una almohada bajo el codo y el antebrazo en rotación supina. El transductor se coloca sobre el pliegue de la muñeca de manera transversal, con el marcador de orientación dirigido hacia el lateral derecho del paciente. El tendón braquial se ve como una estructura fibrilar hipoecoica que se extiende sobre la superficie curvada hiperecoica brillante del húmero distal. El cartílago articular del húmero se puede ver como una fina línea hipoecoica que se extiende sobre la superficie del húmero. La fosa coranoide se ve como una concavidad de la superficie anterior del húmero. La almohadilla grasa anterior llena la fosa coranoidea y aparece como una estructura hipoecoica. El transductor se gira 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, con el marcador de orientación dirigido hacia la posición de las 9 en punto. El músculo braquial se ve como una estructura hipoecoica estriada que abarca el tendón braquial hiperecoico. La epífisis humeral distal anterior aparece como una línea ondulada hiperecoica brillante, con un fino cartílago articular superpuesto. El cóndilo humeral se ve como una estructura redondeada en posición lateral y la tróclea del húmero aparece como una estructura en forma de V en posición medial. Aprendiendo ecografía contigo. Empezamos entonces con la parte anterior y empezamos con los huesos y articulaciones de la parte anterior. En la parte distal del húmero, que es el hueso proximal de esta articulación, tenemos dos relieves que son interesantes de conocer. Más lateral tenemos el capítulo, capitellum o capitulum, ¿vale? Que es esa zona redondeada que se va a articular con la cabeza del radio. A nivel medial vamos a tener la tróclea, que tiene esa forma como de V excavada, y esta se va a articular con la parte proximal del cúbito. Entre ambos vamos a tener una cresta, que es la cresta trócleocapitular, que va a dividir estas dos porciones. Muy bien, a este nivel. Si vamos un poco más proximales, vamos a ver dos fosas, dos excavaciones en la parte anterior del húmero distal, que son la fosa coronoidea, que va a estar más medial y es más pronunciada, y la fosa radial, que es más lateral, ¿vale? Estas dos fosas van a permitir que tanto la apófisis coronoides, que veremos luego, como la cabeza del radio encajen dentro del codo cuando hagamos máxima flexión y permitan, por lo tanto, una amplia flexión. Vamos a fijarnos ahora un poquito más en ese cúbito proximal. Tiene una escotadura o cavidad sigmoidea mayor, una escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor, que es la que va a encajarse con la tróclea, que es la que vemos a este nivel. Y luego, a nivel más lateral, va a tener una pequeña cavidad sigmoidea menor o la escotadura radial, que es la que se va a articular con la cabeza del radio, permitiendo la pronosupinación a nivel proximal. En la parte más anterior, este cúbito va a tener un labio prominente que va a ser el proceso coronoideo, que vemos aquí a nivel anterior, ¿vale? Y un poquito más distal va a tener una tuberosidad, que es lo que se llama la tuberosidad cubital, que va a servir para la inserción del músculo brachialis. Quiero enseñaros de nuevo este corte desde el punto de vista, desde una visión más lateral, porque quiero que os fijéis cómo de prominente es ese proceso coronoideo y esa forma de C que hace que encaje también este cúbito con la tróclea y da mucha estabilidad pasiva a nivel articular. Bueno,
Ahora tenemos la cabeza del radio. La cabeza del radio tiene por una parte, perdón, el radio, perdón, que tiene la cabeza del radio, que tiene una forma muy esférica y está cubierta de cartílago, salvo en su parte más lateral. Es la que va a articular con el capitulum. A continuación viene el cuello del radio y un poco más distalmente tiene una prominencia bastante voluminosa que es la tuberosidad radial. La tuberosidad radial es lo que servirá para la inserción del tendón distal del bíceps brachiae. Bueno, pues hemos visto ya los rebordes óseos. Ahora vamos a fijarnos en otras importantes estructuras profundas de partes blandas. Lo primero, fijarnos que a nivel de esas fosas que veíamos antes, conoidea y radial, hay dos paquetes grasos. Introducido dentro de la fosa radial tenemos el paquete graso radial, que podéis ver ahí justo más proximal al capítulo. Y dentro de la fosa coronoidea está el paquete graso coronoideo. ¿Vale? En este corte sagital lo podéis ver a este nivel, justo por delante de esa fosa coronoidea. Vale. Hay un concepto que hay que entender, que es que estos paquetes grasos son intracapsulares pero extrasinoviales. Para entender este concepto os he dibujado aquí la membrana sinovial. La membrana sinovial va a estar por debajo de estos paquetes grasos. Va a estar entre la cortical y el paquete graso, como podéis ver aquí en esta zona. ¿Vale? Y sin embargo la cápsula va a estar por encima, es decir, va a cubrir estos paquetes grasos, como podéis ver, a este nivel. ¿De acuerdo? Esto hace que efectivamente estos paquetes sean intracapsulares pero extrasinoviales. Y esto hace que el receso articular, es decir, donde se va a acumular el líquido articular si hay derrame o sangrado, va a ser por debajo de ese paquete graso. ¿Vale? Y si queremos introducir medicación intraarticular, tiene que ser por debajo de ese paquete graso. Tenemos que estar dentro de la sinovial. Pues hasta aquí lo que es la anatomía de la parte anterior del codo. Vamos a ver ahora cómo se ve todo esto con ecografía. Ya hemos visto la anatomía, ahora vamos a ver esas estructuras de la cara anterior con ecografía. Para ello vamos a colocar al paciente sentado enfrente nuestro, con el antebrazo en supinación, un pequeño cojín podemos poner o algo debajo de la muñeca para que el paciente esté confortable, ¿vale? Y en discreta flexión, un poquito de flexión para que no esté tenso todo, sino que estamos un poquito relajados, ¿de acuerdo? En esta posición, aparte de que esté más confortable el paciente porque apoya el codo. En esta posición vamos a intentar reconocer las estructuras más importantes y para ello vamos a empezar colocando la sonda a nivel del pliegue del codo, que estaremos a nivel de esta zona de aquí, de la interlínea articular de la paleta humeral distal. Y es muy importante empezar aquí porque aquí vamos a poder reconocer prácticamente todo y es un punto muy importante de partida. Prácticamente todas las estructuras de la cara anterior del codo parten de este punto de partida. Así que es muy importante encontrar esta imagen que veis a continuación, donde podemos reconocer varias zonas. Primero, a nivel lateral, una zona redondeada, que va a ser ese capitulum o capítulo. A nivel medial, una zona en forma de V, que va a ser la tróclea. Y entre ambas, esa cresta que tenemos, que es la cresta trócleo-capitular. Pero veremos más cosas. Veremos el cartílago articular como una línea anecoica pegadito a la cortical. Y por encima de ese cartílago, una línea hiperecogénica que está por debajo de los músculos, que es la cápsula articular, que aquí en este lado está pegadito al cartílago. Muy bien. Si vamos un poco más proximales, siempre en este eje corto, ¿vale? Vamos a ver cómo desaparece el cartílago y la cortical se excava, se hace más profunda, porque estamos a nivel de las fosas. Y reconocemos a nivel medial la fosa coronoidea, que es más excavada, ¿vale? Y a nivel lateral, dentro de esta fosa coronoidea tendremos esa zona hiperecogénica en su interior, que es el paquete graso coronoideo. A nivel lateral tenemos la fosa radial, que es menos excavada, y en su interior el paquete graso radial. Y todo esto va a estar cubierto por la cápsula articular, de nuevo, debajo del músculo que está encima. Recordaros que si vemos algo de líquido en el receso, va a estar por debajo de ese paquete graso y por encima de la cortical, ¿de acuerdo? Y ese sería el punto de elección si queremos meter medicación intraarticular a ese receso, ¿vale? Y sobre todo este receso es donde vamos a buscar los derrames, ¿eh? Aquí es donde veremos cómo el líquido empuja el paquete graso hacia arriba. Estas mismas estructuras tenemos que verlas también en eje longitudinal y para ello vamos a empezar en la zona medial. Podemos reconocer la parte distal del húmero con esa fosa coronoidea. Podemos reconocer, la cortical proximal del cúbito con ese proceso coronoideo. Vamos a ver la interlínea articular húmero-cubital. Vamos a ver el paquete graso coronoideo que está dentro de esa fosa coronoidea. Y vamos a ver ese receso en profundidad cuando hay líquido. Una pequeña cantidad de líquido muy pequeña puede ser fisiológica. Ya si la cantidad es grande, lo consideramos derrame articular. La cápsula articular, de nuevo, por debajo del músculo, hiperecogénica, cubriendo estas estructuras y llegando un poco más allá de la apófisis coronoides. Si desplazamos la sonda en el mismo eje, pero un poquito más lateral, vamos a poder reconocer otras estructuras. Tenemos el húmero distal, esta de lo que veremos será la fosa radial, menos excavada que antes. Veremos el capítulo, que es esa zona redondeada característica con su cartílago encima. Veremos la cabeza radial con una forma también característica. La interlínea articular húmero-radial entre ambos huesos. El paquete graso radial en la fosa radial
y todo esto cubierto por la cápsula articular, ¿vale? Pues todo esto es lo que podemos ver en estos cortes a nivel articular. Insistir en la importancia de ese primer corte en eje transverso a nivel de la interlínea, a nivel de la interlínea, a nivel de la articulación, perdón, del húmero distal con ese capítulum y esa tróclea que veremos luego a continuación. Muchas gracias. La primera imagen que tenemos que buscar en el codo es la paleta humeral y ver sus relieves articulares. A nivel lateral vemos el reborde redondeado del capítulum. A nivel medial vemos la zona con forma de V de la tróclea y en medio la cresta trócleo-capitelar. Por encima vemos una imagen anecoica lineal que es el cartílago articular y más arriba la cápsula articular hiperecogénica debajo del músculo braquial. Si vamos un poco más proximales veremos cómo la paleta humeral se hace más profunda y tendremos la fosa coronoidea y en la parte lateral la fosa radial. A nivel de la fosa coronoidea vemos el paquete graso y por debajo el receso entre el paquete graso y la cortical. A nivel de la fosa radial también tenemos un paquete graso. Todo esto está cubierto por la cápsula articular. Recordemos que los paquetes grasos son intracapsulares pero extrasinoviales. Ahora vamos a estudiar estas estructuras en el eje longitudinal. Empezamos en la articulación húmero-cubital y podemos ver distalmente el cúbito con su proceso coronoideo, la fosa coronoidea, el paquete graso a nivel de esta fosa y la localización tórica del receso, que en condiciones normales no tiene líquido o tiene muy poco. Todo esto está cubierto por la cápsula articular. Si nos situamos sobre el capítulum, y giramos sobre él, estaremos a nivel de la articulación húmero-radial y podemos ver distalmente el perfil de la cabeza del radio, por encima justo de la articulación, con el cartílago y la fosa radial, la localización del paquete graso a nivel de esa fosa radial y de nuevo la cápsula cubriendo todas estas estructuras. Muy bien, doctores. Son las 10:16 de la noche. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana terminamos la clase de hoy y continuamos con la del día de mañana. Descansen. Gracias, Doc. Listo, hasta luego.